Es imposible vivir en el Imperio y no escuchar su nombre. No conocerlo en sí mismo es un acto de herejía. Por supuesto hablamos de Sigmar, patrón del Imperio y dios guerrero de la humanidad. Su nombre se pronuncia en templos y tabernas, en juramentos de soldados y en plegarias susurradas por campesinos. Se graban en estandartes, martillos y lápidas. Todos conocemos las gestas de Sigmar. Se nos ha contado cómo salvó al rey enano Kurgan Barba Hierro, forjando así la eterna amistad entre hombres y enanos, de cómo unificó a las tribus humanas para hacer frente a los Pieles Verdes, convirtiendo clanes dispersos en un solo pueblo armado con propósito. Cómo derrotó al ejército del caos y dio muerte a Morkar, primer elegido de los poderes ruinosos, quebrando su estandarte y dispersando sus hordas. También se habla de cómo Sigmar se enfrentó al nigromante supremo Nagash, frustrando sus planes de someter a los reinos humanos a una eternidad de muerte encadenada. Algunos cronistas dudan de este episodio y otros lo adornan con detalles imposibles, pero incluso los más escépticos coinciden en algo. Donde Sigmar marchó, el enemigo del hombre fue destruido y expulsado, y su nombre quedó grabado en la memoria de vivos y muertos por igual. Para los no muertos, los siervos del caos, los Pieles Verdes y cualquier enemigo del Imperio, Sigmar no es solo un recuerdo, es una advertencia, y su nombre evoca el destino de quienes osaron desafiar al Imperio. Y luego un día, simplemente, se fue. No hubo tumba, no hubo cuerpo, no hubo un final. Sigmar desapareció del mundo como había vivido en él, sin explicación. Dejó atrás a una nación joven y frágil. Los condes se habían acostumbrado a Sigmar. Sabían que bajo su liderazgo el imperio nunca caería, pero ahora estaban dispersos y confundidos, cada uno planeando por su cuenta qué hacer con el peligro constante de una guerra civil. Los condes electores decidieron que se elegiría un emperador nuevo, votado por los condes. Pero la gente del imperio seguía confundida y asustada, pero con fe y determinación en Sigmar, en la idea de que no abandonó al imperio. No lo haría. Él estaba defendiéndolo en la oscuridad de peligros que ellos no comprendían. Fue esa determinación, esa fe naciente, la que encendió las primeras chispas del culto a Sigmar. Entre los primeros en dar forma a esta creencia se recuerda al erudito Johan Hellström, quien habló abiertamente de algo que muchos solo se atrevían a pensar en silencio, que Sigmar no había muerto, él había ascendido, que su ausencia no era abandono sino transformación. Hellström proclamaba a Sigmar como un nuevo dios, elevado por el resto del panteón de la humanidad, el emperador Sigmar en persona, ascendido por sus hazañas y por la fe de aquellos a quienes había salvado. Con un entusiasmo salvaje en la mirada y la fuerza de una convicción inquebrantable en la voz, predicó la palabra del divino Sigmar a todo aquel que quisiera escucharla. Ganó acólitos entre el pueblo llano, entre soldados veteranos e incluso entre sacerdotes de cultos más antiguos, que no pudieron ignorar el fervor ni los hechos que comenzaron a manifestarse. Pues no pasó mucho tiempo antes de que los sacerdotes de Sigmar demostraran algo inquietante para los incrédulos. Su fe tenía poder. En el fragor de la batalla, los martillos bendecidos ardían con furia invisible. Las plegarias pronunciadas con convicción ahuyentaban a los no muertos y quebraban la voluntad de los siervos del caos. Hombres comunes resistían heridas mortales y estandartes con el símbolo del cometa gemelo infundían coraje allí donde solo había miedo. No eran trucos ni supersticiones. El poder fluía y era tangible y devastador. Así, muchos concluyeron lo inevitable. Si Sigmar podía responder a las plegarias, si su nombre podía obrar milagros, entonces no podía estar muerto. Así fue como el héroe se convirtió en leyenda, la leyenda en fe y la fe en arma. Los eruditos todavía discuten si Sigmar siempre fue un dios o si alcanzó la divinidad tras su partida. El imperio no alberga tales dudas. Para sus hijos, Sigmar observa desde más allá del mundo, martillo en mano y vigilando su creación. Quitando la idea de que si Sigmar era o no un dios, la verdad es que el culto a Sigmar trajo orden a una nación al borde de la guerra civil, dándole al pueblo algo en qué creer y algo por lo que seguir peleando. Y mientras su nombre siga siendo invocado en guerra y en oración, el Padre del Imperio jamás habrá abandonado a la humanidad.